Estas son las redes sociales oficiales de Aliento Radio: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter y YouTube. Encuéntranos como @Aliento Radio Oficial. Aliento Radio Oficial. Bienvenidos a Más Allá del Síntoma. Me alegra estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Recuerda, Más Allá del Síntoma es un espacio donde la medicina y la fe se unen para ayudarnos a entender el diseño original de Dios sobre nuestras vidas. Y ese diseño es entender además que fuimos creadas, recuerda, siempre con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. En los programas anteriores hemos hablado del cuerpo, hemos hablado también del alma y hoy vamos a darle el espacio al espíritu. Porque hay preguntas que el cuerpo no puede responder y hay preguntas que el alma definitivamente tampoco puede responder. Y para que podamos entrar en esa sintonía para el día de hoy que tiene que ver con el espíritu, quiero traerles a ustedes una pregunta que a lo largo de los años de estar trabajando con diferentes mujeres, generalmente nos hacemos, y cuando hacemos esas preguntas o cuando les hago esta pregunta que es muy particular, me doy cuenta que no tenemos una respuesta. Y la pregunta es muy sencilla. Mi pregunta para hoy y mi pregunta para ti hoy es esta: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y te pido que no respondas a la ligera, que no respondas simplemente con lo que suele pasar, que es lo que veo en consulta, y entonces es soy maestra, soy médico, soy abogada o soy ama de casa, porque yo quiero llevarte en este momento un poco más allá. Quiero que vayamos más profundo. Recuerda cuando te he estado explicando qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo. Cuando hemos estado hablando del espíritu, te he dicho, el espíritu es la parte más profunda del ser humano. Y por eso, cuando te hago la pregunta de quién eres, no te estoy invitando a que respondas a la ligera. Tampoco te estoy invitando para que me cuentes o para que pienses más bien qué es exactamente lo que haces, cuál es el oficio al que te dedicas o la profesión que tienes. Cuando nosotras queremos realmente darle la respuesta correcta a esta pregunta de quién eres, tenemos que ir mucho más allá de una labor, de un trabajo o de una profesión. Porque más allá de los títulos, nosotros nos pasamos construyendo la vida a través de eso que hacemos. Pero sin darnos cuenta, terminamos definiendo entonces ese quiénes somos a través de lo que hacemos. Y hay una diferencia enorme entre lo que haces y entre lo que eres. ¿Qué es lo que tú haces en el día a día? ¿Y quién eres? Es una diferencia enorme. ¿Y sabes por qué? Porque los títulos cambian. Los títulos, hoy puedes tener un título, mañana probablemente puedes estudiar otra cosa y simplemente tener otra profesión. Hoy puedes estar trabajando en determinada labor o tener un trabajo específico y el día de mañana simplemente ese trabajo ya no está. ¿Qué pasa cuando los títulos ya no están? ¿Qué pasa cuando ya el trabajo al que le habías otorgado toda la identidad y todo tu tiempo deja de ser? ¿Quién soy más allá de los títulos? ¿Quién soy más allá de lo que estoy haciendo y de lo que estoy cumpliendo? Y yo aquí, en este punto, quiero contarte una partecita de mi historia que me lleva precisamente a hacerte esa pregunta el día de hoy, porque yo me la hice durante algún tiempo. Y cuando no encontrábamos, o cuando yo particularmente no encontraba esa respuesta, realmente mi alma, mi corazón y sobre todo mi espíritu estaba sufriendo. Cuando yo llego a Estados Unidos hace casi 5 años, recuerda entonces estudié medicina en Colombia. En Colombia entonces la doctora Laura viene, la doctora Laura va, ¿cómo está la doctora? ¿Quién le ayuda a la doctora? Y entonces había no una, sino varias personas o todo mi entorno sabiendo quién era yo. Y yo me había definido entonces durante muchos años como eso, como soy médico, soy la doctora Laura Becerra. Cuando llego hace 5 años aquí a Estados Unidos, y seguramente para ti que me estás escuchando, que eres inmigrante, que vienes también de otro país, entonces tú puedes pensar, bueno, cuando uno llega a un país que no es el suyo, realmente tienes que empezar de cero.
Tienes que empezar a abrir el camino, tienes que empezar a tocar puertas. Esas puertas a veces no se abren, otras veces sí, pero el camino finalmente empieza a exigirte y a demandarte tanto que en algún momento puedes llegar a pensar, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me quedé en mi país? Podría ser incluso una de las preguntas, pero es importante. Entonces, cuando yo me preguntaba, cuando vengo hace 5 años y digo, ¿qué es esto? Si ya entonces no me puedo definir con mis títulos, si ya entonces no soy la hija de, o la esposa de, o la doctora que trabaja en, entonces realmente, ¿quién soy yo? Y el Señor me llevó a esa pregunta, Laura, si quitamos tus títulos, si quitamos tus logros, si quitamos tus éxitos, eso que había construido en Colombia, en mi país de origen, entonces aquí estás en otro país, ¿quién eres? ¿Dejaste de ser porque ya no tienes esos títulos? ¿Dejaste de ser entonces alguien valioso porque entonces aquí ya no eres lo que eras en Colombia? Y mi pregunta también es para ti. ¿Quién eres cuando dejas los títulos? ¿Quién eres cuando dejas la profesión, el oficio que has ocupado durante algún tiempo? Y cuando el Señor me dice entonces, ¿quién eres? Empiezo a entender que no se trataba de los títulos. Empiezo a entender que no se trataba de las posiciones, tampoco de las posesiones, tampoco de lo mucho o poco que tuviera. Se trataba de algo más profundo. Y por eso el tema de hoy tiene que ver con eso, con el espíritu, con lo más profundo del ser humano. Y como les mencioné al inicio, más allá del síntoma, tiene esa misión enorme de unir la medicina, de unir la ciencia y la fe. Entonces, estoy empezando por preguntarte quién eres, porque vamos a llegar a ese punto desde lo que dice la ciencia, pero adicionalmente desde lo que dice la palabra de Dios. Y cuando llamamos a la ciencia a este espacio, entonces voy a hablarles lo siguiente. ¿Qué ha descubierto la ciencia? ¿Qué nos dice la psicología? Nos dice que los seres humanos necesitamos algo más que simplemente alimento, seguridad o estabilidad económica. Cuando nosotros nos imaginamos esto, entonces no solamente necesito comida, no solamente necesito seguridad y no solamente necesito una estabilidad económica. Por supuesto que es algo que necesito, pero no solamente eso. ¿Qué nos dice la psicología? La psicología nos dice que nosotros necesitamos identidad y hoy estamos hablando de eso. ¿Quién eres? Entonces la psicología nos dice, necesitamos identidad, necesitamos sentirnos amados, necesitamos pertenecer y necesitamos una base segura. Hay 4 cosas fundamentales que los seres humanos necesitamos desde nuestra concepción y desde nuestra parte emocional. No solamente se trata del dinero, no solamente se trata de las cosas materiales o físicas, sino además se trata de lo que nosotros como seres humanos en nuestro interior estamos necesitando. Necesidad de identidad, te lo vuelvo a repetir, necesidad de sentirnos amados, necesidad de pertenecer a alguien, a algo, y necesitamos una base segura. Y aquí puedo hablarles además de algo que se llama en la psicología el apego seguro. Décadas de investigación en psicología nos han demostrado que los niños que tienen una figura de apego, es decir, una figura que ven y a través de la cual pueden sentir seguridad, suelen tener mayor confianza, mayor resiliencia y una mejor capacidad para enfrentar las dificultades de la vida. Te lo vuelvo a repetir. Cuando estamos niños, los niños necesitamos tener una figura de apego. Eso es mi mamá, mi papá, una figura de autoridad. Cuando el niño reconoce esa figura, entonces siente mayor confianza, tiene mayor resiliencia y tiene una mejor capacidad para enfrentar la dificultad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tener una figura de apego me lleva a tener estas características? ¿Por qué? Porque me siento amado, porque siento que pertenezco y porque sé que hay alguien que está allí para mí, incluso cuando yo me equivoco. Y díganme si esto no se les parece a lo que nosotros necesitamos de Dios. Si siendo niños
necesitamos que un adulto reconocer esa figura de apego, entonces, ¿qué pasa en esa relación que nosotras tenemos con Dios? Esa necesidad de esa figura de apego, esa necesidad de sentirnos amadas, de sentirnos que pertenecemos, de tener una identidad y una base segura, no desaparece cuando crecemos. Es decir, yo no, porque tenga hoy cierta edad, entonces ya yo no tengo esa necesidad de sentirme amada, de sentirme segura o de pertenecer. No, todo lo contrario. Los seres humanos, aun cuando ya tengamos una edad mayor, las necesidades siguen siendo exactamente las mismas. Y yo creo que muchas de las luchas que hoy enfrentamos como adultos nacen precisamente allí. Cuando no sabemos quiénes somos, entonces comenzamos a buscar identidad en lugares que no pueden brindarnos esa identidad. Empezamos a buscar esa figura de apego que teníamos en la infancia, pero empezamos en esta ocasión, como ya somos adultos, a buscarla entonces en los títulos. Ya entiendes por qué al inicio te estaba hablando de cuál había sido mi identidad durante varios años. Empezamos a buscarla en el éxito. Empezamos a buscar esa identidad en el reconocimiento. Empezamos a buscarla en la aprobación de otros. Empezamos a buscar la identidad en nuestro desempeño. Entonces, empezamos a depender de otros, de las circunstancias, para saber o para entender que somos alguien. Y Dios no quiere que nosotros dependamos de nada externo. No quiere que pongamos nuestra confianza en nada distinto a Él. Lo que yo estoy haciendo es trayéndote y diciéndote, hay una necesidad en el ser humano. Ese es el diseño original de Dios. ¿Y la necesidad cuál es? La necesidad es reconocer que necesitamos ser amados, que necesitamos pertenecer y que necesitamos tener identidad. Y la psicología lo refuerza. Y después vamos a encontrar entonces cómo a través de buscarlo en esos lugares equivocados nos llenamos de frustración. Vivimos intentando demostrar constantemente nuestro valor, intentando probarle a los demás e incluso a nosotros mismos que somos suficientes. Nos extralimitamos en el tiempo, en nuestro cuidado, descuidamos lo que el Señor nos ha regalado, que es este cuerpo, y empezamos a buscar entonces en otras personas, en circunstancias, en situaciones, la aprobación y esa base segura que solamente debemos tener en Dios. Hay algo que seguramente has escuchado en algún momento y es acerca de las zonas azules. Hay 5 regiones en el mundo donde las personas viven entre 90 y 100 años y algunas más. Lo curioso de esto es que estas personas no solamente viven 90 o 100 años, sino que además tienen una excelente calidad de vida. Es decir, llegan a esa edad adulta y todavía conservan mucha calidad de vida. Y hay algo que me encanta de esto que les voy a compartir porque encaja perfectamente en esto que estamos hablando hoy. Hay 3 cosas particulares, bueno, hay más características, pero realmente hay 3 cosas particulares de estas comunidades de las zonas azules. Entonces, una de ellas es pertenencia. Hay 3 cosas, entonces. La primera es que las personas que viven en estas zonas azules tienen un sentido de pertenencia, forman parte de una comunidad, tienen relaciones significativas, no viven solas, no viven aisladas. Entonces, lo primero es pertenecer, saben que pertenecen a una comunidad. La segunda característica de las personas que viven en las zonas azules es que tienen un propósito. Y ese propósito les da la razón para levantarse todos los días, independientemente de las circunstancias por las que puedan estar atravesando. Entonces, la primera es, saben que tienen un lugar al que pertenecen. La segunda es que tienen un propósito, lo tienen claro. Y la tercera característica de estas comunidades estudiadas por la ciencia, por la medicina, es que pertenecen a una comunidad de fe. No estamos hablando de religión. La ciencia, los estudios la describen como que participan en comunidades de fe. Entonces, fíjate lo importante, personas que han sido estudiadas por la ciencia,
que viven más de 90 o 100 años tienen 3 cosas particulares: pertenencia, propósito y fe. ¿Por qué será tan importante pertenecer? Y entonces cuando nosotras pertenecemos, vamos a empezar a entender que la pertenencia me lleva primero, o más bien, para poder pertenecer a algo, necesito primero saber quién soy. Entonces, el quién eres, responder esa pregunta de manera adecuada, me va a llevar a pertenecer a alguna parte, a algún lugar, a alguna comunidad. Y después de pertenecer, después de que reconozco quién soy, pertenezco. Y después de que pertenezco, entonces empiezo a desarrollar mi propósito. Primero es la identidad y luego viene el propósito. Por eso es tan importante que podamos entender. Yo he tenido mujeres, y te voy a contar algo particular, y es que en ocasiones nosotras nos preguntamos, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de estar en este mundo, en esta tierra? Eso se llama propósito. Esa es la pregunta que te estás haciendo porque quieres conocer el propósito. Pero antes de pensar en el propósito, mi invitación para ti es hoy: ¿quién eres? ¿Tienes clara esa respuesta a esta pregunta que parece ser tan sencilla y que en ocasiones respondemos de manera tan ligera? Ya te dije, no respondas con lo que haces. No, ve más profundo. Y entonces solamente hasta allí vamos a poder descubrir no solamente el quién somos, sino cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a la vida. Y entonces, en este punto vamos a recordar, como se los mencionaba al inicio, que Dios nos ha creado con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. El espíritu es la parte de nosotras que nos permite conectarnos con Dios. En el espíritu encontramos identidad, por eso la pregunta ¿quién eres? Solamente la puede responder nuestro espíritu. Esa pregunta de quién eres no puede responderla ni el alma ni no la puede responder el cuerpo. Esta pregunta solo puede responderla el espíritu. Y en el espíritu encontramos pertenencia y descubrimos el propósito para el que fuimos creados. 4 cosas que encontramos en el espíritu. Nos conectamos con Dios, en el espíritu encontramos identidad, encontramos pertenencia y descubrimos el propósito. Y entonces por eso te preguntarás, podríamos tener muchos éxitos a nivel laboral, a nivel empresarial, si eres dueño de empresa, si tienes un negocio, o a nivel profesional. Pero el espíritu te va a seguir haciendo las mismas preguntas con las que yo empecé este programa. ¿Quién eres? Y después va a venir la siguiente pregunta y es, ¿a quién pertenezco? Y la tercera va a ser, ¿cuál es tu valor? Son preguntas que solo va a poder responder el Espíritu Santo a través de la comunicación que tiene con tu espíritu. Normalmente, y es lo que generalmente veo cuando trabajo sobre todo con mujeres, que muchas mujeres, muchas de nosotras creemos en Dios. Eso es cierto. Pero ¿saben qué pasa? Vivimos como huérfanas porque no hemos descubierto nuestra identidad. Porque no sabemos que esa teoría del apego que les estaba hablando, cuando estamos chiquitos, tenemos en esa figura de autoridad que son nuestros padres. Pero realmente, cuando nosotros crecemos y vamos a esa edad adulta, el Señor quiere que nosotros desde temprana edad podamos saber que nuestros padres son la representación, una figura de lo que es Él para nuestras vidas. Y por eso entonces nuestra figura de apego, nuestra base segura, es el Señor. Pero ¿qué pasa? Que conocemos al Señor y sabemos que Dios existe, sabemos que es real, sabemos de todo lo que Él puede hacer. El único problema es que nosotras no vivimos como hijas, vivimos como huérfanas. Estamos en la duda constante de si realmente somos amadas, aceptadas, valoradas, que se los mencionaba hace un momento. Cuando no tenemos clara nuestra identidad, entonces el alma entra a jugar un papel muy importante que no debería jugar. Pero entonces, ¿por qué empezamos a tener tantas dudas? Porque cuando no tenemos clara esa identidad, comenzamos a interpretar el amor de Dios,
escúchame bien, a través de las circunstancias. ¿Sí? Cuando no tenemos clara nuestra identidad, empezamos a interpretar el amor de Dios a través de las circunstancias. Si todo va bien, entonces podemos pensar, Dios está cerca. Si todo va mal, si hay dificultad, si hay pruebas, si hay momentos difíciles, si hay enfermedad, podríamos pensar incluso, Dios nos abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios no me responde. ¿Por qué? Porque le adjudicamos a las circunstancias el valor que solamente puede tener una relación y una identidad clara. Si recibimos lo que esperamos, entonces decimos, Dios me escucha. Y levantamos nuestras manos y levantamos nuestra voz y damos gracias porque el Señor respondió a nuestro clamor. Pero ¿y qué pasa cuando atravesamos una prueba? ¿Qué pasa cuando estamos orando por algo y no recibimos esa respuesta que estamos esperando? Dios entonces se olvidó de nosotras. Dios entonces está haciendo el sordo. Yo tengo que decirte, particularmente yo, así como al principio te dije, parte de mi historia es que cuando llego a este país me doy cuenta, tengo que descubrir quién soy, porque mi identidad había estado basada en mis títulos, en lo que yo había logrado, y cuando llego aquí entonces ya no tengo eso. Y una de las cosas que me costó, pero que gracias a Dios pude trabajar fue en ese reconocer quién soy, ocupar el lugar correcto, ocupar esa posición correcta y no vivir entonces, como te decía ahora, como huérfana, sino realmente vivir como hija. Porque ¿qué pasaba? Yo conocí a Dios estando muy joven, 17, 18 años, tengo yo mi primer encuentro, mi primer amor con el Señor y lo conozco muy joven. Pero fueron pasando los años, la vida, a medida que van pasando los años, tú sabes, se va complicando, el esposo, los hijos, el trabajo, la casa. Y entonces, a medida que las cosas se van complejizando, porque la vida, los años van cambiando, en medio de tener dificultades, una de las cosas que yo solía pensar, que yo solía creer es, Dios se olvidó de mí. Tanto que le he servido yo al Señor. Acuérdate, desde los 18 años, 17 años, había conocido al Señor y desde esa edad empecé a servirle. Cuando estuve más grande, entonces, en medio de la dificultad, en medio de la vida, muchas veces, en situaciones difíciles, yo decía, el Señor se olvidó de mí. El Señor no está escuchando mi oración. Y era un dolor enorme y profundo en mi corazón, porque era sentir abandono, porque era sentir rechazo, porque era sentir que aquello a lo que yo le había dedicado parte de mi vida, entonces tal vez había sido perdido, porque había dedicado muchos años a servirle al Señor y cuando más lo estaba necesitando, entonces el Señor se había olvidado de mí. Yo no sé si eso te ha pasado, tal vez sí, tal vez no. Lo que he podido ver a lo largo de estos años, en mi propia vida y en la vida de otras mujeres, es que sufrimos mucho porque creemos que Dios se olvida de nosotras. Y eso nos pasa porque dejamos que sea el alma la que nos diga cuál es la relación que tenemos con Dios. Acuérdate que el alma es la que tiene esos pensamientos, esos sentimientos. El alma es la que está luchando. Pero cuando el Espíritu tiene la claridad, por eso esta pregunta de Dios la responde es el Espíritu. Cuando el Espíritu tiene la claridad de quién es, de saberse quién es, en ese momento, incluso cuando las circunstancias no están bien, nosotras no vamos a decir, el Señor me abandonó. Cuando el Señor a mí me dice y me enseña esto que yo te estoy contando y me dice, la que está luchando es tu alma. Y entiendo que te sientes frustrada, preocupada, triste, ansiosa. Pero mi espíritu me recordaba todo el tiempo, en el momento en el que lo entendí, que el Señor no me iba a abandonar. Que eso que yo había pensado durante años, de el Señor me abandonó, el Señor me dejó sola, de el Señor no está escuchando mi oración, cambió
del cielo a la tierra. Cuando descubrí entonces esa posición correcta, esa identidad correcta que yo te estoy hablando hoy. Porque entendí algo. Si tú eres mamá, si tú eres papá, tú no puedes imaginarte, uno como mamá o como papá, no puede imaginarse abandonar a un hijo. Que un hijo te esté necesitando, te esté llamando y tú simplemente te haces el que no está pasando nada, no escucho, no, eso no es conmigo. Creo que cuando nos hacemos papás, hay un sentido que se despierta y es que tú escuchas a tu hijo llorar a metros de distancia y sabes que es tu hijo además. Reconoces el llanto de tu hijo y tú no te quedas sentado o sentada simplemente esperando a ver si el niño llega a decirte, hey, mamá, papá, necesito ayuda. No, cuando tú eres mamá, cuando tú eres papá y tú escuchas el grito, el llanto de tu hijo, cuando simplemente escuchas que él te dice mamá, papá y te llama, tú no te quedas ahí sentado. Tú te levantas y vas en busca de tu hijo. Si Dios es un padre y si nosotras somos sus hijas, sus hijos, ¿por qué Él haría algo que nosotros somos incapaces de hacer frente a nuestros hijos? Cuando tú descubres esa pregunta de quién soy y descubres y llegas a esa respuesta correcta, y te la voy a decir a través de lo que dice la palabra, de lo que dice el Evangelio, y es cuando tú la descubres, tú dices, yo sé que en medio de esta situación difícil por la que estoy atravesando, el Señor no me va a abandonar. El alma te va a decir, mira cómo está la situación, mira lo que estás viviendo, esto no se está resolviendo. Y tú le puedes decir a tu alma, sí, alma, está bien, tranquila. Yo también estoy viendo la situación, yo también sé qué es lo que está pasando, pero hoy tu espíritu le puede decir a tu alma, puedes descansar, puedes estar tranquila y tener la seguridad de que somos hijas, hijos de Dios y que Él va a acudir a nuestro llamado. Porque acuérdate, tú como mamá, como papá, no vas a dejar de acudir al llamado de tu hijo. Y cuando nosotras ocupamos la posición correcta, y es esa de ser hijas, el Señor no va a dejar de acudir a nuestro llamado. Y vamos a entender que nuestro Padre sigue aquí. Cuando una hija conoce su identidad, puede atravesar todas las dificultades que el mundo, que la vida nos trae, y la conclusión de atravesar esa dificultad o el mensaje a través de ese tiempo de dificultad no es el Señor me dejó sola. El mensaje es la situación está siendo difícil, pero sé que hay alguien que está conmigo y ese alguien es mi papá. La certeza cambia completamente, empezamos a tener esa certeza de que ya no estamos caminando por la vida solas, sino que estamos caminando de la mano del Señor. Por eso mi invitación para ti es, el día de hoy, ocupa esa posición a la que el Señor te ha llamado. Dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y esto es lo que resume esto que hemos venido hablando hoy. ¿Quién eres? La psicología nos dice, por otro lado, entonces, que los niños necesitan tener esa base segura, esa figura de apego, y que esa necesidad de ser amados, de pertenecer, de tener identidad, no desaparece cuando crecemos, sino que permanece en la edad adulta y que entonces Dios viene a mostrarse a nosotros, y entonces aquí es donde entra esta fe en medio de la ciencia. Dios viene a mostrarse a nosotros y a decirnos, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Esa es la respuesta
a esa pregunta de ¿quién eres? Ya no vuelvas a contestar. Yo soy médico, yo soy empresario, yo soy contador, yo soy abogado. No, tu identidad es ser hijo, ser hija de Dios. Eso que acabo de mencionar antes es a lo que tú te dedicas, es lo que tú haces, pero no es lo que tú eres. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hoy vamos a ocupar a partir de hoy esa posición correcta. ¿Para qué? Para que no sigamos caminando en la vida como si fuéramos huérfanas. Para que no sigamos caminando y pensando en medio de la dificultad que el Señor nos abandonó y que nos dejó. No, recuerda, tú no dejarías, tú no abandonarías a un hijo. ¿Por qué lo haría Dios? Si es mucho más poderoso, si realmente tiene el poder que ni tú ni yo tenemos. ¿Por qué si nosotras daríamos todo por nuestros hijos, pensaríamos que Dios no haría lo mismo por nosotras? Cuando nosotras entendemos que la identidad, que esa seguridad, que ese apego, el Señor quiere que nosotros lo tengamos de Él, dejamos de buscar nuestra identidad en las cosas de afuera. Dejamos de buscar nuestra identidad en los títulos. Dejamos de buscar la identidad entonces en las posesiones. Dejamos de buscar nuestra identidad en el reconocimiento que hacen otros para nosotras. Dejamos de buscar esa identidad en la aprobación de otros. Y empezamos entonces a descubrir el verdadero valor que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Cuando nosotras asumimos esa posición correcta, cuando ocupamos ese lugar de hijas, ese lugar de hijos, podemos entonces empezar a disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y podemos caminar años enteros en una vida cristiana, pero podemos caminar años enteros sin saber quiénes somos. Simplemente asistiendo a la iglesia, simplemente haciendo actividades. Entonces leí la Biblia, hice el devocional, me esfuerzo por hacer las cosas bien y te convertiste simplemente en un hacedor, en una hacedora de unas actividades que crees te acercan a Dios. Y no porque no lo hagan, pero muchas veces dejamos de lado la verdadera razón por la que Cristo murió en la cruz. Y fue hacernos hijos y hacernos hijas del Señor. Si has caminado mucho tiempo con el Señor, si lo conoces desde hace muchos años, o si lo conoces desde hace unos pocos meses o un poco tiempo, hoy yo quiero invitarte para que puedas saber que Él te diseñó, que Él te creó con un espíritu, con un alma, con un cuerpo, y que en tu espíritu está la respuesta para esa pregunta de quién eres. Y la respuesta es, eres hija, eres hijo de Dios. Y que entonces puedas realmente vivir conforme a cómo vive un hijo. Que puedas saber que no estás solo, que puedas saber que no estás sola, que el Señor camina contigo y que Él jamás abandonaría a un hijo. Ni tú ni yo lo haríamos. Y entonces por un momento yo te invito, después de esto que hemos conversado, para que puedas tomarte una pausa, un respiro y decir, y preguntarte en este tiempo, a esta hora, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo como ese hijo, como esa hija de Dios? ¿Realmente estoy ocupando esa posición a la que el Señor me llamó, por la que pagó además un alto precio?
Responde esa pregunta, respóndela para ti. ¿Estás viviendo como ese hijo, como esa hija? ¿Eres consciente de todo lo que el Señor ha hecho? Y no solamente consciente, ¿vives en esa plenitud de ser hija de Dios? Yo quiero invitarte para que en estos días, esta semana, puedas hacer lo siguiente. Tomes una hoja y escribas estas 3 preguntas que yo te voy a dejar. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Y cuál es mi valor? Y vas a terminar con una oración. Señor, ayúdame a ver mi vida desde la identidad que tú me has dado. Los seres humanos necesitamos esa identidad. Los seres humanos necesitamos saber que le pertenecemos. Acuérdate de esas comunidades de las zonas azules: pertenencia, propósito y fe. Tenemos que tener claro quiénes somos para saber que le pertenecemos a Él, y para que después de que sabemos que le pertenecemos a Él, entonces podamos desarrollar nuestro propósito y la razón por la que el Señor nos llamó a la vida. Y quiero invitarte en este momento para que podamos orar, para que, si puedes, cierres tus ojos y le digas: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. Hoy te damos gracias por hacernos esta pregunta: ¿quién soy? Más allá de los títulos, más allá de los oficios, de lo que hago, Señor, del trabajo. Hoy quiero, Señor, entender, dile que tú me has llamado realmente a ser tu hijo, a ser tu hija. Ya no quiero, dile, Señor, vivir como huérfana. Ya no quiero pensar, Señor, que cuando las cosas están bien, entonces tú estás allí. Pero cuando las cosas están mal, entonces tú te apartas, tú te vas, te haces el sordo. Ya no quiero vivir en ese tipo de relación, Señor, donde si me porté bien o si hice algo malo, entonces tú te vas a ir, te vas a alejar. Dile: hoy necesito saber que te pertenezco a ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, que traigas ese convencimiento al espíritu de cada persona que hoy nos está escuchando. Porque tú dices en la palabra, Señor, que es tu espíritu el que trae el convencimiento. Trae el convencimiento a cada persona, Señor, que hoy se encuentra conectada con nosotros, para que le hable al espíritu de cada una de ellas, que sea el Espíritu Santo actuando, obrando a esta hora, trayendo el convencimiento de que ellos son hijos, hijas de Dios. Que incluso en medio de la dificultad, de la desesperanza, Señor, del momento difícil, de la enfermedad, su espíritu tenga la convicción y la certeza de saber que son hijos. Y que como son hijos, Señor, tú no abandonas a tus hijos. Por eso no importa el momento por el cual estés atravesando. Yo solo quiero recordarte hoy que tú eres hijo, que eres hija de Dios. Y que a esa situación te vas a sobreponer y vas a poder salir adelante. Porque vas caminando de la mano del Señor. Hoy yo te pido, Dios, que le permitas ver a cada persona que tú estás allí, caminando a su lado, incluso cuando no la han podido ver, que hoy, Señor, sea evidente para ellos que tú has estado allí, que tú no te has apartado. Gracias, Señor, por recordarnos hoy, por decirnos hoy que nos has creado con esa necesidad de pertenecer, de sentirnos amados, amadas. Gracias, Señor, porque hoy podemos saber que nuestra figura de apego, esa que en nuestra infancia eran nuestros padres, hoy, Señor, podemos ver entonces que tú eres esa figura de apego que necesitamos. Y si por alguna razón esa figura no la tuviste de parte de tus padres, hoy el Señor quiere invitarte para que tú lo veas a Él como esa figura a la que tú te puedes aferrar. Porque Él te creó, porque Él te diseñó, porque eres hechura de sus manos. Hoy yo te invito para que te reconcilies con papá y le puedas decir: papá, pensé que te habías ido, pensé que me habías abandonado, pero hoy descubro
hoy sé que tú no abandonas a tus hijos. Dile, camina conmigo, Señor, y que yo pueda verte, que sea evidente para mí. Y dice la palabra que si lo pides, que no recibimos porque no pedimos. Pídele esta mañana al Señor que Él pueda hacerse evidente en tu vida, que sea visible para ti, que tú le puedas sentir, que traiga sobre ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por la vida de cada persona que ha estado conectada. Señor, gracias por Aliento Radio, gracias por José Luis, por su esposa. Gracias porque tú eres ese proveedor para nuestras familias, Señor, para cada persona que nos escucha, porque tú eres ese papá que conoce a sus hijos, que conoce la necesidad de sus hijos, incluso antes de que nosotros podamos levantar nuestra voz y clamar a ti. Gracias por este tiempo, papá. Gracias por permitirnos saber, recordar y empezar a vivir realmente como esos hijos a los que tú nos has llamado a ser. Cuando nuestro espíritu encuentra identidad, el alma encuentra esperanza. Y cuando el alma encuentra esa esperanza, el cuerpo también comienza a caminar de una manera distinta. De eso se trata esa restauración del espíritu, del alma y del cuerpo. Gracias por habernos acompañado un día más. Soy la doctora Laura Becerra y esto es Más Allá del Síntoma. Nos vemos en el próximo programa. Estas son las redes sociales oficiales de Aliento Radio: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter y YouTube. Encuéntranos como @Aliento Radio Oficial. Aliento Radio Oficial.